Buenos días, hermanos. Vamos a iniciar con nuestra meditación. El día de hoy no tendremos culto como lo tenemos siempre por cuestiones de contagios, de resfriados. Estamos propiciando el cuidado y el que muchos hermanos eviten pasar por alguna experiencia que no sea necesaria. Ustedes conocen el texto que dice que el avisado ve el mal y se aparta, mas el simple pasa y recibe el daño. En ese sentido les animamos a que pongamos atención y dispongamos nuestro corazón para escuchar la palabra de manera virtual, a distancia. Aquí tenemos un pequeño grupito de hermanos, somos 5 hermanos, y también vamos a tratar de meditar en la palabra, hermanos. Solamente quiero anunciarles que no tendremos cantos, y si alguien quiere ofrendar puede hacerlo y guardarla para el próximo domingo para depositarla en el arca de las ofrendas. De todas formas, hermanos, si Dios lo permite, el próximo domingo ya nos vemos de manera presencial, y cualquier alteración de esto lo vamos a anunciar por los medios que tenemos al alcance. Bueno, vamos a hacer una oración, hermanos, para iniciar con nuestra meditación. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, a ti te damos las gracias, Señor, porque eres un Dios de amor, de misericordia, porque te has dado a conocer en Cristo y porque tu intención siempre ha sido hacernos crecer a la imagen de tu Hijo, Señor. Porque el centro siempre ha sido tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos a crecer en fe, ayúdanos a vencer aquellos obstáculos que no nos dejan crecer en nuestra fe. Te lo suplicamos, Padre, en Cristo Jesús. Amén. No sé si les ha pasado, hermanos, que algunas veces su fe se ve estancada o que su fe está frenada por algunos obstáculos. Muchos de esos obstáculos son simplemente barreras que nosotros mismos hemos forjado de manera inconsciente. Hay otros obstáculos o barreras que se levantan en contra de nuestra fe de manera externa a nosotros. Estamos estudiando el Evangelio de Marcos, y en el Evangelio de Marcos, hace 8 días, estuvimos reflexionando sobre el cómo diferentes personas le rogaron a Cristo por diferentes causas. Si recuerdan que en la historia de hace 8 días explicábamos que en la región de Decápolis, en la región de los Gadarenos, para ser más exactos, había un hombre endemoniado por una legión que vivía como un animal, como una bestia, y Cristo lo libera, lo sana, lo salva, y en consecuencia a eso, diferentes personajes se le acercan para rogarle. Los primeros son los demonios, que lo reconocen, lo respetan, le dan reverencia, pero le ruegan que no los atormente, porque aún no es su hora. Te rogamos que no nos atormentes, es la expresión que usan los demonios en este caso. Después hubo una pérdida económica por 2,000 cerdos que cayeron en el mar, si recuerdan esa parte. Y la gente que se dedicaba a esto llegó hasta Jesús y le rogó también, le rogaron con una gran profundidad que por favor se fuera de sus contornos, que no estuviera con ellos. Y por último, el que estaba endemoniado, o el que estuvo endemoniado, le rogaba que lo dejara estar con él. Bueno, ahora en el capítulo 5 de Marcos, versículo 21, nos vamos a encontrar con un hombre que le hace un ruego a Jesús, y que le hace un ruego coherente, pero un poco raro, extraño, por quién era él. Estamos hablando de un hombre llamado Jairo, un hombre
que se distinguía por ser uno de los principales en la sinagoga de Capernaum, probablemente. Esto significa que este hombre llamado Jairo tenía una posición económica muy elevada, porque el judaísmo y el cristianismo en Estados Unidos y en muchas otras partes valoran muchísimo la labor pastoral del maestro, del guía espiritual, y en el caso de Jairo no era la excepción. Él tenía una vida cómoda, económicamente hablando estaba muy bien, era un principal entre los que conformaban la sinagoga en Capernaum, y aparte de todo eso, era una persona con un nivel teológico muy elevado, porque para ser un principal en la sinagoga, que es una congregación pequeña, establecida en cada ciudad, se tenía que tener algún nivel de conocimiento teológico de la ley de Moisés y los profetas. Sin embargo, este hombre no está rogando por conocimiento ni por aprendizaje, aunque lo va a obtener, pero él está rogando por una situación horrible, por una situación muy dolorosa. Su hijita de 12 años está al borde de la muerte, y Cristo se había ido de esa región, navegó por el mar de Galilea y llegó a la región de los Gadarenos. Ellos lo corrieron de ahí, y Cristo regresa otra vez a Capernaum, a la otra orilla, y la gente ya lo está esperando, y en medio de esa multitud ahí está este hombre llamado Jairo. Veamos lo que dice el verso 21. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, o sea, regresó de la región de los Gadarenos a la región de Capernaum otra vez, y dice el texto: se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. El texto de Lucas, el texto paralelo, nos dice que la gente lo estaba esperando. O sea que cuando él se fue a la región de los Gadarenos, la gente se quedó con cierta ansia, con ciertas preocupaciones, porque había aún muchas cosas que ellos querían resolver. Pudieron ser problemas de enfermedad, endemoniados, etc. Así que lo están esperando, y en medio de esa multitud, en el verso 22 se nos dice: y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo. Jairo es un nombre griego y también hebreo. En el griego significa gozo, pero en este caso Jairo no le hace honor a su nombre, porque Jairo no está gozoso ni alegre. Él está muy triste y preocupado, aunque Cristo le va a devolver esa alegría a Jairo. Y en hebreo, Jairo viene del nombre Yair, que significa Dios ilumina. En ese sentido, también estaba carente de iluminación, pero Cristo no solamente le va a devolver el gozo, sino que también Cristo lo va a iluminar para que vuelva a retomar la esencia de su nombre, Jairo, aquel que es gozoso, alegre, aquel a quien Dios ilumina. Pero noten en el verso 22 que este hombre llamado Jairo tiene ciertas cualidades. Por ejemplo, se nos dice que era uno de los principales de la sinagoga. En el verso 22 dice que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Si ustedes recuerdan, hermanos, en la sinagoga de Capernaum pasó un evento interesante. Vamos a regresar unos días atrás, por favor. Marcos, capítulo 3, versículo 1 en adelante. La sinagoga más cercana es la de Capernaum. Es por eso, con toda probabilidad, que la sinagoga a la cual pertenecía Jairo, en la cual él era un maestro, un rabino y un principal, fuera esa sinagoga. Pero quiero que recordemos algo. Dice: otra vez entró Jesús en la sinagoga, y había allí un hombre que tenía seca una mano.
y las echaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y les dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él extendió, y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Esta última porción, que nos dice que en la sinagoga había fariseos y herodianos, que al final del milagro se pusieron de acuerdo para destruirle, está implicando que probablemente dentro del círculo de esos fariseos religiosos estaba incluido el principal de la sinagoga, que era Jairo, porque es imposible que, siendo el rabino, él permitiera una cosa tan tremenda y perversa como esa. Pero si lo estaba permitiendo, es muy probable que él fuera parte de ese complot para destruir a Jesús. Ahora, yo quisiera preguntarles algo. Jairo, de alguna manera u otra, en el capítulo 5, versículo 21 al 23, ¿está poniendo su fe en Jesús o no? Pues sí. Su fe en ese momento tal vez no es la mejor fe. No es una fe altamente teológica, pero es fe. Sin embargo, nos vamos a dar cuenta cómo a lo largo de esta historia, aunque la vamos a dividir en dos partes dentro de 8 días, encontramos que Jairo se ve confrontado por muchas barreras u obstáculos que no le permiten desarrollarse en su fe. Sin embargo, esos obstáculos, aunque parecen negativos, son precisamente las barreras que Dios utiliza para hacernos crecer en nuestra fe. Vean el verso 22. Vino uno de los principales de la sinagoga, verso 23, y le rogaba mucho. El primer obstáculo que encontramos en la fe de Jairo, en primer lugar, número 1, es el obstáculo del prestigio humano. El obstáculo del prestigio humano. Poner la fe en Jesús, hermanos, muchas veces va a implicar brincar sobre una barrera que tiene que ver con nuestro propio prestigio. Jairo, en este caso, podía perder el principado en la sinagoga, ¿estamos de acuerdo? Lo iban a acusar de hereje, de traidor, lo iban a acusar de ser una persona tal vez demente y endemoniada como Cristo, pero él está dispuesto, hermanos. Leamos el verso 23 con el hermano Olivares. Y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Dios sabe, hermanos, de qué manera puede acabar con nuestro prestigio, puede acabar con nuestra personalidad. Dios sabe cómo trabajar, hermanos. Y miren, en el transcurso de que Cristo se fue a ver a los gadarenos, tal vez la hija de Jairo estaba bien o no, pero Dios permite en Cristo que Jairo sufra una desgracia. Su hija está agonizando. El texto griego dice que estaba en las últimas. Usa una palabra griega que es eschatos, que significa lo último. Le está diciendo: mi hija está en las últimas, está agonizando, ya no tenemos ninguna esperanza, solo nos quedas tú. Pero Jairo está brincando el primer obstáculo, que es el prestigio humano, su propia posición. Él no solo va a perder su trabajo, él puede perder su economía, puede perder su estabilidad, puede perder la comodidad que tiene como principal en la sinagoga, pero él está brincando ya con ese obstáculo, hermanos. No sé si recuerden lo que dice Juan 3 de otro religioso. Vamos a pedirle a Olivares que lea Juan 3, verso 1 y 2.
Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Lo mismo tenemos en este hombre llamado Nicodemo, ¿lo recordamos? Un hombre que entiende las implicaciones de buscar a Jesús. Un hombre que no es tan grande como el emperador, pero que en el ámbito judío es de los más grandes en todo Israel y en todo Jerusalén. Ahora, Jairo, en comparación a Nicodemo, no era tan grande. Jairo era grande en Capernaum, pero Nicodemo era grande en todo Israel. Sin embargo, también en Nicodemo podemos encontrar cómo el buscar a Jesús tiene ciertos obstáculos, su prestigio. Por eso dice que lo busca de noche. Esto tiene una primera implicación para nosotros, hermanos. Dios muchas veces nos conduce a la fe, nos estimula a la fe, permitiendo desgracias tremendas, porque Dios sabe que si no permite situaciones tan fuertes o dolorosas, nuestro prestigio humano es tan valioso para nosotros que nunca vamos a buscarle, ni a rogarle, ni a ser estimulados a la fe. Hay personas que tienen un prestigio tan alto que si Cristo o Dios no intervienen en su vida permitiendo ciertas desgracias, ellos nunca dejarían su posición. Y por eso, hermanos, en primer lugar estamos enfatizando que para desarrollarnos en la fe tenemos que brincar con el primer obstáculo, que es el prestigio humano, lo que represento yo, lo que representa mi trabajo, mi posición, mi intelecto, quién soy yo en la sociedad. Esto lo vemos en todas partes. La manera de trabajar de Dios siempre ha sido la misma. ¿Quién era Moisés antes de Cristo? Un príncipe. ¿Quién era Saulo de Tarso antes de Cristo? Una persona imponente, prominente en el judaísmo. Sin embargo, Dios tiene que permitir circunstancias adversas, como lo está haciendo en la vida de Jairo con su hija. Lo que más le duele a Jairo es la vida de su hijita de 12 años. Pero solamente así Jairo, en medio de toda la multitud, le ruega al Señor, es estimulado a la fe, y no le importa si pierde el trabajo, la economía, la comodidad. Él ahora está creyendo en Jesús a través de una circunstancia adversa, de sufrimiento y de dolor. Número 2. Segundo obstáculo de nuestra fe. El segundo obstáculo que encontramos, hermanos, es el orgullo humano. Obviamente va de la mano con el prestigio. Pero quiero que noten en el verso 22 que Jairo no solamente le hizo un ruego. Previo al ruego, el verso 22 y 23 usa diferentes expresiones. Vean, luego que le vio, ¿qué hizo? Se postró a sus pies. No solamente le está pidiendo algo de manera respetuosa, sino que se está postrando a los pies de Cristo, doblegando su orgullo, su soberbia, entendiendo que todo su conocimiento, su posición y su dinero no son suficientes para salvar la vida de su hija. Jairo se postra a los pies de Cristo, versículo 23, y le rogaba mucho. No solamente fue una petición, fue un ruego desesperado que venía desde lo más profundo de su corazón. Y vean cómo le dijo: mi hija está en las últimas, verso 23, está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Está doblegando su orgullo porque se está postrando, porque le está rogando y está reconociendo que de Cristo procede poder, que de Cristo proceden maravillas, milagros que Dios hace a través de él. Jairo se está humillando no solamente con Cristo, sino en medio de una gran multitud que a él lo reconocía como un hombre de Dios, como un rabino, y que aunque se estaba poniendo de acuerdo con los fariseos y herodianos para destruirle, en medio de toda la gente que probablemente él incitó y a la que él infectó con sus palabras, probablemente diciéndoles: este hombre está loco o tiene un demonio, como lo dijeron los fariseos, ahora en medio de esa gente se está tragando sus propias palabras,
Se está tragando su orgullo y se está humillando delante de Cristo. Y el orgullo es un obstáculo grande, hermanos, y de los más grandes en la vida del cristiano y del ser humano. Muchas veces no crecemos en nuestra fe porque somos sumamente orgullosos, porque no estamos dispuestos a doblegarnos delante de Dios y mucho menos delante de nuestros hermanos. Parte del problema que tenemos en las iglesias con los pecados y del estancamiento del pecado es porque muchas veces ni siquiera tenemos la confianza de confesar nuestras faltas, pidiendo el apoyo de un hermano que nos pueda brindar ese apoyo. Y en este caso, hermanos, vemos cómo Jairo brinca con ese obstáculo. No le importa su prestigio, ya no le importa su orgullo, le importa que su hija esté bien, y está confiando, está depositando toda su fe en Jesús de Nazaret. Ahora, la expresión del verso 23 que dice: ven y pon las manos sobre ella para que sea salva. Yo pregunto, ¿poner las manos tiene algún poder en particular? Pues no. Pero en la tradición judía, el colocar las manos sobre un animalito, por ejemplo, o sobre una persona, o sobre un niño, tenía una connotación de transmisión, simbólica tal vez. Por ejemplo, cuando se le colocaban las manos a un animalito para ser sacrificado, eso simbolizaba que se le estaban transmitiendo los pecados del pueblo, ¿lo recuerdan? Y que Jairo le diga a Cristo: pon tus manos para que ella viva, ¿qué implica? Yo sé que si pones tus manos, de ti procede vida, de ti procede poder, y al ponerle las manos a mi hija, ella será sana y vivirá. Bueno, entonces Cristo, en el verso 23, notemos, dice: le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando. Verso 24, perdón. Fue pues con él, y le seguía una gran multitud, y le apretaban. ¿Cómo creen ustedes que se sentía Jairo, hermanos? ¿Desesperado? ¿Triste? ¿Todos aquí tienen hijos? ¿No? Bueno, yo no, ni el hermano, pero los demás tienen hijos. ¿Cómo se sentiría usted si uno de sus hijos pequeñitos, o cuando estaban pequeños, estuviese al borde de la muerte? De seguro que mal, ¿no? Desesperados. Vamos a leer del verso 24 al 34 con nuestro hermano Israel. Fue pues con él, y le seguía una gran multitud, y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre, y había sufrido mucho de muchos médicos, y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él, y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. La historia de esta mujer que tiene un problema de sangrado lo vamos a abordar dentro de 8 días, hermanos, pero lo que quiero destacar aquí es que Jairo ha vencido el obstáculo de su prestigio, Jairo ha vencido el obstáculo de su orgullo, pero hay un obstáculo muy grande aquí. ¿Cuál es? Una multitud que no permite que Cristo llegue rápidamente a donde está su hija. O sea, yo creo que como padre él estaba esperando: hay que correr, hay que apresurarnos porque mi hija está agonizando, está en las últimas y solamente tiene 12 años. No sé qué hacer, vamos, acompáñame. Y Cristo va, pero la multitud era tan grande, hermanos, que lo iban apretujando, y eso imposibilitaba que Cristo avanzara más rápido. Pero yo pregunto, ¿Cristo realmente tenía prisa? Realmente no, porque Cristo está trabajando en la fe de Jairo. Y pareciera que muchas veces en situaciones de sufrimiento, dolor y enfermedad o carencia,
Como que Dios muchas veces con su hijo, con sus hijos, su pueblo, como que nos abandona como que muy aparentemente, ¿no? Para estimularnos a la fe. Les voy a dar un ejemplo. Cuando Lázaro estaba enfermo de muerte también, las hermanas de Lázaro, ¿qué le dijeron? Señor, le mandaron a decir, ven pronto porque el que amas está enfermo. Y el texto dice, y se quedó 2 días más donde estaba. No se apresuró, no fue rápido, no los curó inmediatamente, no ayudó al que amaba. Y aquí vemos que Jairo está probablemente muy desesperado, y para acabarla, por así decirlo, sumándole a eso, aparece una mujer que tenía un flujo de sangre durante 12 años. Esto es algo un poquito interesante, porque en el mismo año que nació la hija de Jairo, en ese mismo año, esta mujer empezó a experimentar una enfermedad espantosa. Eso lo vamos a abordar dentro de 8 días, pero más allá del dolor que ella podía tener en su vientre, más allá de las hemorragias que la dejaban anémica y le imposibilitaban hacer muchas cosas con fuerza, y más allá de que la medicina de aquellos años estaba totalmente enterrada y parecía más brujería que medicina, a esta mujer la habían estafado muchos doctores, no encontraba solución, pero lo peor no era eso, hermanos, sino que en la ley de Moisés, en la ley judía, en Levítico, hay algunos mandamientos con respecto a la impureza. ¿Los han leído? Y el hombre que tenía flujo de semen, o el leproso, o la mujer que tenía flujo de sangre en su menstruación sin que se parara, tenía que quedar 7 días encerrada. Nadie la podía tocar, los utensilios de la casa se tenían que retirar de ella porque también se contaminaban, y al 7º día se tenía que bañar en un río ella para ser purificada. Y las mujeres que tenían la menstruación pasaban cada mes por ese problemita, estaban como encerradas, aisladas, nadie las tocaba, porque religiosamente hablando eran mujeres impuras. Ahora yo quiero que piense usted en esta mujer, que es impura desde hace 12 años, y que no le sirven los 7 días de reposo y de resguardarse, ni la purificación establecida por Levítico, porque su flujo es constante. No sabemos si tenía una endometriosis, el ovario poliquístico o algún otro problema, pero su problema era grande y no tenía sanidad. Sin embargo, el problema para ella era tremendo. Si no podía tener contacto con nadie, y lo vamos a ver dentro de 8 días, su fe estaba estimulándose porque se atrevió ¿a qué? A caminar en medio de una multitud, tal vez en secreto y con mucha vergüenza. Y lo que es peor todavía, probablemente ya no quería ser descubierta cuando Cristo la sana, y Cristo se voltea, frenó a toda la multitud y la dejó exhibida delante de todos, ¿sí o no? Pero con una finalidad que vamos a explicar dentro de 8 días, hermanos. Ahora, esta mujer que sufre bastante, no tiene contacto con sus hijos, la relación con su esposo debe estar totalmente deteriorada porque la relación sexual no se puede desarrollar, ni el contacto con los vecinos, los amigos, la familia. Así que se conjugan aquí 2 historias de miseria, de dolor. Y Jairo, regresando a nuestro personaje de hoy, Jairo ha vencido el prestigio, su posición, su orgullo, se come sus propias palabras, no le importa lo que hagan los fariseos con él, el pueblo puede decir muchas cosas, pero él está colocando su fe en Cristo por amor a su hija. Pero Cristo no quiere solamente eso. Cristo quiere que Jairo tenga una fe más elevada, una fe más consciente. Y aparte de que Jairo está desesperado y la multitud no le permite avanzar a Cristo, Cristo en el versículo 30, dice el 30, luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, se volvió a la multitud, se dio la vuelta. Imagínense a Cristo caminando con cierta prisa con Jairo y la gran multitud, y de repente Cristo se voltea a la multitud, frena a toda la gente, y Jairo se rasca tal vez la cabeza desesperado. ¿Por qué no te apuras? No, yo tengo una gran necesidad. Y no solamente se voltea, sino que Cristo pregunta, ¿quién ha tocado mis vestidos? Manifestando con esto algo bastante incongruente, porque toda la gente lo estaba tocando. Versículo 31. Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y tú preguntas quién me ha tocado? Maestro, es un poco raro esto que preguntas, porque te estamos tocando todos.
pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. O sea, esa expresión, le dijo toda la verdad, está implicando que tuvieron una charla, que la mujer tal vez como a un médico le platicó todos sus antecedentes y le platicó cómo tuvo la disposición para buscarlos, perdió la vergüenza y se metió en la multitud y Cristo la sanó. Y Jairo está totalmente desesperado con ese obstáculo que es la pérdida de tiempo, probablemente la desesperación. Y entonces, hermanos, en el versículo 35 encontramos que mientras él aún hablaba con la mujer, vinieron de la casa del principal de la sinagoga y que le dijeron: ya, tu hija está muerta, ya no molestes al maestro, ¿para qué le quitas el tiempo? Yo creo que Jairo estaba enojado, no sé ustedes. Yo creo que Jairo se estaba preguntando como Marta y María: si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Si realmente existes, se pregunta mucha gente, ¿hubieras sanado a mi hijo o a mi hija? ¿No hubieras permitido la muerte y la desgracia? Si realmente nos amas, si realmente tú estás presente, no hubieras permitido ciertas cosas. O Jairo le hubiera dicho: si realmente tú eres el Hijo de Dios, la expresión viva del amor, no te hubieras frenado, hubieras corrido. O como lo hiciste con el centurión, di la palabra y solamente con eso hubiera sido sana. Entonces Jairo está batallando con esta barrera número 3. Y esto es importante, hermanos, desde casa se los digo. Para crecer en fe muchas veces tenemos un obstáculo. Es el obstáculo de ignorar la manera de trabajar de Dios. Tenemos un obstáculo de fe y nuestra fe no crece y le reprochamos a Dios porque muchas veces ignoramos la manera de trabajar de Dios. Dios trabaja de la misma manera. Dios no cambia en su forma de trabajar, hermanos, es siempre lo mismo. Pero nosotros ignoramos siempre la forma de trabajar de Dios. Miren, los israelitas salen de Egipto, una gran victoria. Entran al desierto y Dios permite tribulación, angustia, hambre, ¿sí o no? ¿Y ellos qué hicieron? Reprocharon, se rebelaron. Están ignorando que Dios así trabaja, con mucha paciencia, con mucha tranquilidad, porque está probando nuestra fe, porque nos quiere hacer pacientes, nos quiere hacer madurar. ¿Cuánto tiempo tardó Moisés, por ejemplo, en ser un profeta? Tenía 80 años. No era un jovencito, tal vez como yo, como mi hermano Aurelio. Era una persona ya grande. No ignoremos la manera de trabajar de Dios porque siempre es la misma, con Lázaro, con Moisés, con la hija de Jairo. Capítulo 5 ahí mismo, versículo 35. Mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Estas personas tal vez tenían una buena intención. Ya no le quites el tiempo al maestro, tu hija se murió. Lo lamentamos, pero ya no se puede hacer nada. Pero estas personas, como Jairo, ignoran la manera de trabajar de Dios, pero aparte están ignorando el poder de Dios. Porque Jairo tenía la fe en que Cristo podía sanar a su hija, ¿sí o no? Pero probablemente no tenía la fe de que Cristo le podía resucitar, como Marta y María. Así que, en cuarto lugar, y terminamos con esto, hermanos, hay un cuarto obstáculo que encontramos en la historia de Jairo. Para crecer en su fe, el cuarto obstáculo es personas que nos desalientan en nuestra fe. Puede ser nuestra madre, nuestro padre, nuestros hijos, hermanos, primos, familia. Puede ser gente de la iglesia. Yo he escuchado a muchos hermanos decir: ¿para qué tienes más hijos, hermano? No vas a poder con ellos. No es correcto, ya mejor opera a tu esposa, cuídate. Y yo entiendo que hay que tener prudencia, hermanos. Pero muchas veces nuestra prudencia y nuestra lógica va en contra de la fe. Va en contra de lo que Dios ha estipulado. O muchas veces se le anima a las personas que quieren predicar en alguna sierra, en alguna selva, sierra, en un lugar complicado, y se les dice: hermano, ¿para qué vas para allá? No lo hagas. Sí necesitan, pero también aquí la gente necesita. Y es verdad.
Pero hermanos, muchas veces hacemos lo que hacemos porque no estamos confiando en Dios. Y a veces nuestras palabras pueden ser palabras que desmotivan en la fe a alguno de nuestros hermanos. Pero tal vez usted tiene personas a su alrededor, familiares, amigos, vecinos, que con una buena intención o tal vez con una mala intención quieren hacerlo flaquear. Y en el caso del verso 35, ellos le dicen: ya tu hija se murió, ¿para qué molestas más al maestro? Ahora, estas personas probablemente sí tenían una mala intención, porque más adelante veremos que se burlan de Cristo. Veamos el verso 36. Pero Jesús, luego que oyó lo que se le decía, le dijo al principal de la sinagoga: no temas. ¿Qué le dice? Cree solamente. Y ese es el llamado de Cristo, que creamos, que tengamos fe en Él, que a pesar de las adversidades, las circunstancias, Cristo está presente, Cristo está con nosotros. No sé si recuerden la historia del ciego de nacimiento. ¿Lo recuerdan? Lo sana el Señor. ¿Qué pensaría uno? Las cosas van a mejorar para él. Perdió a su familia, perdió a la sociedad por completo y perdió contacto con la sinagoga. Lo perdió todo. Pareciera que Cristo lo sana y le pasó una desgracia. Pero Cristo le hace la pregunta al final: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Cristo siempre está buscando estimularnos a la fe, hermanos. Cree solamente, no temas, le dijo a Jairo. Y no permitió que le siguiese nadie. Ahora sí, vamos directo a tu asunto, ya no vengan todos. No necesitamos a la multitud. Solo se lo pidió a Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Estos tres siempre eran más cercanos a Cristo en todos los eventos. Y vino a casa del principal de la sinagoga, y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho, y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? Versículo 39. La niña no está muerta, sino duerme. Miren, la niña sí estaba muerta, pero Cristo está diciendo no está muerta, sino duerme, enfatizando el hecho de que para el creyente, para los que creen en Él, la muerte simplemente es como dormir. No en el sentido de que estemos dormidos, no, sino en el sentido de que el dormir es temporal. ¿Cuánto tiempo dormimos? Unas 8 horas y despertamos. Y de la misma manera, todo aquel que cree en Cristo no morirá eternamente. Figuradamente es como si durmiera, porque va a ser levantado. Y dice el versículo que leímos: la niña no está muerta, solamente está durmiendo. 40. ¿Todos juntos? Y se burlaban de él. Imagínense cómo está Jairo, desalentado, y ahora parece que se está haciendo un circo con su propia tragedia. Ahora parece que lo que para él es una tragedia, para otros es una diversión, una atracción. La gente se burla de Cristo, se burla de la desgracia. Este loco dice que la va a levantar o que no está muerta. Se burlan de él, mas él, echando fuera a todos, porque no eran dignos, obviamente, porque no tenían fe, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, Pedro, Juan y Jacobo, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumí, que traducido en este caso al español, es un texto hebreo o arameo más bien, significa: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Un hombre orgulloso, con una posición grande y elevada, un hombre que sufrió de ciertos obstáculos, pero que su fe le contó para que tuviese bien a su hija, para experimentar un milagro, para ver la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Cuáles son los obstáculos que hoy día evitan que usted crea a Dios, que usted crezca en su fe para con Cristo? Puede ser el prestigio que usted tiene, su trabajo, su economía, su estatus. Puede ser simplemente el orgullo, que no le gusta que Dios vea sus debilidades o que la gente vea sus debilidades. Puede ser simplemente que usted está ignorando la manera de trabajar de Dios.
y no tiene fe y le reclama y le reprocha porque ignora usted cómo Dios trabaja. Pero Dios está trabajando, Dios está ahí. Es silencioso probablemente y tarda, pero cuando actúa hace mucho ruido y es evidente que Dios estaba ahí. O puede ser que usted simplemente se esté dejando llevar por la influencia de personas que lo desalientan en su fe. Repito, puede ser la persona más cercana, como la esposa de Job. ¿Aún retienes tu integridad? Mejor maldice a Dios y muérete. Puede ser una persona que vive tal vez en su vecindario, que convive con usted. Escucha a Jesús y recuerde las palabras del versículo 36. No temas, cree solamente. Ahora, hay personas que probablemente perdieron un hijo, una hija, un padre, una madre, y podrán decir, ¿de qué me sirve a mí esta predicación si mi hijo, mi hija, mi padre, mi madre, mi familiar ya murió? ¿Qué acaso voy a encontrarlo resucitado en estos días? Pues no. Pero debemos recordar que la muerte tiene solución en Cristo y que Cristo dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Hermanos, un día vamos a resucitar, si es que nosotros también participamos de la muerte. Algún día las personas que nos dejaron y creyeron en el Señor, y que no sabemos a ciencia cierta si aquellos que murieron aparentemente sin Cristo, murieron sin Cristo, porque aún el ladrón en la cruz se arrepintió antes y creyó en Él antes de su muerte. Tenemos la esperanza de que algún día los vamos a ver. Recuerden que la resurrección es corporal, y así como Cristo convivió con los discípulos después de la resurrección, así nosotros, cuando llegue el día adecuado, conviviremos de nuevo con aquellos que resuciten con Cristo. Hagamos una oración, hermanos. Gracias, Señor, por tu palabra, por guiarnos y estimularnos a la fe. Perdónanos porque muchas veces le damos más importancia a estas barreras, a estos obstáculos, Señor. Pero te rogamos que tú nos guíes, nos perdones, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.